Hola, buenos días. El día de hoy estamos con el profesor Giovanni Trujillo, que nos va a hablar un poco acerca de un hecho histórico ocurrido en Colombia, que fue la muerte del líder caudillo Jorge Eliezer Gaitán. Profe, cuéntenos un poco acerca de esto, qué ocurrió, cuándo ocurrió y desde su perspectiva, qué consecuencias tuvo y qué importancia para la historia colombiana. Listo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Primero, ¿quién es el personaje? Jorge Eliezer Gaitán es una de las figuras más prominentes de los años 50 del liberalismo. Era a futuro en ese instante el próximo presidente eh, del liberalismo. En ese contexto social y político de Colombia, los dos partidos, el conservador y el liberal, estaban en pugnas, en rivalidades uno de otro. Eh, Eso fue un lunes del 9 de abril de 1948, porque Eliezer Gaitán salía de su oficina. Él es un abogado muy prestigioso, cuando lo ultiman a disparos, se ha asesinado ese día. Al correr la información, la noticia, la gente se arma, se emborracha, sale a las calles a destruir. Aquí, por ejemplo, en el Tolima hay información de municipios como Armero. En ese momento, en el 48, asesinan al párroco. Pues recordemos que la iglesia es muy cercana a los preceptos conservadores, y muchos culpaban al conservatismo de ser los causantes, los que habían llevado a cabo ese hecho. En Bogotá fue donde se llevaron la mayor cantidad de hechos violentos, se conoce como el Bogotazo. Fueron un día total de destrucción, robos, saqueos y muchas muertes, muchas muertes. Dentro de las causas, o mejor dicho, quién fue el que disparó, existen varias versiones. A veces esas versiones funcionan de acuerdo a los intereses del grupo, como bueno, pues del grupo implicado. De la versión de los conservadores, plantean que fueron los comunistas los que asesinaron a Gaitán con la intención de que culparan al gobierno y se generara un saboteo, muestras de violencia. Y a eso, porque en ese momento había un congreso comunista y aparecen imágenes, fotos a Fidel Castro cuando joven, ese mismo día. Entonces los conservadores tienen esa versión, el presidente en ese momento. Los liberales culparon inmediatamente a los conservadores. Ellos fueron los que querían sacar del camino a la presidencia a Jorge Eliezer Gaitán, y fueron los que llevaron a cabo este asesinato. Ese momento fue un momento de ruptura, fue donde se agravaron el conflicto bipartidista en Colombia. En 1948 ya venían con sucesos violentos en todo el país, pero en ese instante, ese suceso, fue como el momento de mayor efervescencia de la violencia acá en los años 50. ¿Qué consecuencias podría traer ese hecho? La historia siempre ha dejado a futuro secuelas. En este caso es un hecho. Este hecho, una de las secuelas es en un inicio de la conformación de grupos armados. En principio se llamaban bandoleros, posteriormente se conforman las guerrillas, que hoy en día es un flagelo que Colombia no se ha podido, no ha salido de él. Otro problema que todavía se mantiene vigente eran las causas de la violencia en ese momento. Tenía que ver con la tenencia de la tierra. Aún sigue, es un problema sin resolver en Colombia. Eso genera una desigualdad, una pobreza en el campo, y ha sido una de las causantes de la violencia de los años 50 hasta el día de hoy. Ya recordando como este hecho significativo para el país. Bueno, profe, muchas gracias por la información compartida.